El día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante y es que vamos a hablar del tema de la educación y cómo se ha visto afectado a raíz de la pandemia que estamos viviendo. El día de ayer, 15 de septiembre, la revista BBC sacaba una noticia donde mencionaba los principales problemas que ha generado el confinamiento, el problema del coronavirus en el ámbito educativo. Y es ahí donde hacía énfasis en que este problema ha afectado a un aproximado de 160 millones de estudiantes en toda Latinoamérica. Y el problema es que en Latinoamérica el problema educativo tiene un trasfondo económico-social. Las diferencias económicas que hay entre las familias es bastante alta. Y es por ello que, por ejemplo, los estudiantes que viven en las zonas rurales tienen problemas para poder conectarse, ya sea porque no cuentan con dispositivos móviles o computadoras que tengan conectividad a internet, o ya sea por la zona en la cual viven no llega la conectividad. Esto ha afectado en gran medida y por supuesto que va a tener sus consecuencias más adelante. El problema surge cuando se adopta por la educación virtual y esto parece ser una medida bastante interesante, pero los países de América Latina, la gran parte de los países, no tienen las medidas necesarias para poder afrontar este tipo de educación, más que todo en la educación básica regular. La conectividad debería ser un derecho, afirmaba Claudia Uribe, directora de Organización para América Latina. Pero el problema no radica ahí. El problema no es que la conectividad sea un derecho. La conectividad se ha democratizado en estos últimos años, pero con ello la economía de las familias más vulnerables no. Y ese es el principal problema. El Banco Interamericano del Desarrollo estima que al menos un 20% de todas las familias de toda Latinoamérica no tienen acceso a conexión a internet. Y este es un problema bastante grave, considerando que 2 de cada 10 estudiantes no tienen conexión a internet. Y esto hablando de toda Latinoamérica. Si nos enfocamos más en nuestro país, las cifras posiblemente aumentarían. Pero frente a esto, hay países que han venido tomando medidas bastante buenas, por así decirlo, y entre los que podemos destacar, por ejemplo, al país de Uruguay, que ya desde hace varios años ha venido tomando medidas respecto a la conectividad de su población, como también ha estado dotando a las familias de equipos de computadoras para sus hijos. Esto ha hecho que la llegada de la pandemia no afecte mucho, ¿no? Otros países también han hecho lo mismo en lo que es respecto a Latinoamérica. Podemos mencionar también a México, a Colombia y a Chile, quienes han tenido políticas educativas, políticas de gobierno bastante enfocadas en el ámbito de la educación virtual. Y esto ha hecho que en estos países no afecte mucho el tema del aislamiento social y el tema de la educación virtual. Pero los demás países, como nuestro país, el Perú, ha tenido graves problemas. Y esto lo podemos notar, los que podemos ver las noticias, que hay lugares en nuestro país donde no llega la conectividad de internet, o las familias no tienen los medios necesarios para poder acceder a las clases virtuales, para que sus hijos puedan acceder a las clases virtuales, siendo el factor económico uno de los pilares fundamentales por el cual la educación está teniendo graves problemas en nuestro país. Podemos enumerar algunos de los principales problemas que está generando el COVID y el confinamiento en la educación. La primera podría ser la interrupción del aprendizaje. Y es que en la educación básica regular
propiamente en la educación primaria o en la educación secundaria también, dependiendo, la interrupción de los aprendizajes afecta en gran medida a los estudiantes que están en un proceso de formación. Y esto se va a evidenciar cuando se regrese a las clases presenciales y el rendimiento de los estudiantes o el nivel de aprendizaje, el nivel educativo que tienen los estudiantes se habrá reducido. La falta de alimentación. Este es un grave problema. Hay zonas en nuestro país, como en toda Latinoamérica, donde las familias no tienen la suficiente economía como para solventar la alimentación de sus hijos. Y estos se alimentaban por los programas sociales que daban a los colegios. Y a raíz de la pandemia esto no se está dando. Esto también representa un grave problema. Por otra parte, otro gran problema es sobre las familias sin preparación para enseñar. Desde que se ha iniciado la pandemia y desde que se han iniciado las clases a distancia para los estudiantes, siempre hemos escuchado decir que los padres son ahora el factor fundamental en el aprendizaje de los hijos. Pero no nos hemos puesto a preguntar qué tan preparados están los padres para que puedan guiar a sus hijos en su proceso de aprendizaje. Consideremos que, por ejemplo, en las zonas rurales, en las zonas más vulnerables de nuestro país, hay padres de familia que no tienen ni los estudios primarios completos. ¿Cómo un padre de familia en estas condiciones va a poder guiar el aprendizaje de su hijo? Esto representa un grave problema. Claro, para los padres de familia que tienen una profesión, para los padres de familia que tienen al menos la educación básica regular completa, no representaría un problema grave, ¿no? Pero siendo también en ese contexto, los padres no están preparados para guiar la educación de sus hijos. Y esto es un grave problema que se está evidenciando actualmente. Después tenemos la desigualdad del acceso a las clases virtuales, y de esto ya hemos venido hablando, que las familias, los estudiantes, por diferentes cuestiones, por cuestiones de conectividad, por cuestiones económicas, no están teniendo acceso a las clases virtuales. ¿Y qué va a pasar con estos niños o con estos adolescentes que no están llevando las clases? Pues el abandono escolar se va a notar ampliamente. En la noticia que había sacado BBC, algunos comentarios de los padres de familia de las zonas más vulnerables, quienes hacían mención que en muchas ocasiones ellos tenían que tomar una decisión entre comprar minutos o comprar comida. A este extremo hemos llegado y tal vez nosotros, quienes tenemos el acceso a estos medios, no tomamos en cuenta estos problemas. Lo tenemos como algo ajeno a nosotros, pero son realidades que se dan en nuestro entorno. Por otra parte, el abandono escolar va en aumento. Cada vez son más los estudiantes que están dejando el proceso de aprendizaje. Y esto posiblemente, según mencionan especialistas de educación, sea de manera permanente o de manera definitiva, siendo así que los estudiantes que abandonan sus estudios en esta pandemia posiblemente ya no regresen a las clases cuando retorne la vía presencial. Y esto por diferentes motivos. Tal vez uno de los grandes motivos en el caso de las adolescentes, mujeres, por ejemplo, y es que el embarazo prematuro ha aumentado en estos últimos meses que ha estado en confinamiento. Por otra parte, la violencia doméstica, considerando, por ejemplo, que a los niños o a los adolescentes se les designa los quehaceres del hogar y no se les permite seguir su proceso de aprendizaje. Pero no todos son problemas. Hay unas posibles soluciones con las cuales nosotros podemos ir mejorando la educación en nuestro entorno latinoamericano, en nuestro entorno peruano. Una de las posibles soluciones es optar por los modelos híbridos, como lo han venido haciendo países que mencionaba anteriormente, Uruguay, México, Colombia, Chile,
que ya desde hace años han venido optando por estas medidas y que en el presente no les está afectando mucho este confinamiento. Entonces, países como el nuestro, por ejemplo, ha optado por estas medidas, pero muy tarde, cuando ha llegado la pandemia y no ha funcionado, ¿no? Pero la integración en este contexto de modelos híbridos, tanto virtuales como semipresenciales, podrían ser una gran alternativa para poder otra vez, para poder seguir con la educación. Por otra parte, tenemos la participación de las empresas. En este sentido, las empresas de telefonía móvil, las empresas de internet, deberían de pactar convenios para dar más conectividad a la población, para que de esta manera pueda la población más vulnerable poder conectarse a las clases virtuales. Por otra parte, tenemos los denominados héroes de las propias comunidades. Esto considerando a ciertas personas quienes con su alma caritativa dan beneficios a los estudiantes para que puedan continuar sus estudios. Se veían casos de personas que daban conectividad Wi-Fi gratuito para todos los estudiantes de su pueblo, a otros que tenían fotocopiadoras y les daban copias de manera gratuita para que puedan llevarse los deberes a su casa en físico. Y así podemos mencionar diferentes maneras de poder apoyar. Y esto ha ayudado en gran medida también a que la educación pueda continuar. Pero considerando las circunstancias de nuestros países en Latinoamérica, la educación se ha visto envuelta en graves problemas. Y si esto no se soluciona a la brevedad del caso, pues tendremos mucho que lamentar en el ámbito educativo más adelante. Es cierto, las secuelas no se van a notar en el corto plazo, no a un mes, 2 meses, un año. Cuando se retornen a las clases presenciales, tal vez los estudiantes no van a regresar los mismos, va a haber abandono masivos, refiriéndome mayormente a las zonas más vulnerables de nuestro país, las zonas rurales donde prácticamente los estudiantes están abandonados, donde no se les está tomando en cuenta su aprendizaje. Una llamada a la reflexión para todos nosotros, quienes tal vez nos dedicamos de alguna u otra manera a la mejora de la educación, ya sea del lugar de la cual estemos aportando. Cada día debemos seguir aportando para que la educación en nuestros países, en nuestro país propiamente, Perú, siga mejorando y podamos tener una buena educación a un futuro. Esta pandemia nos ha dado una gran lección, un gran reto que tenemos que seguir trabajando en ello. Si bien es cierto, los problemas son grandes y las soluciones parecen ser pocas, pero hay que seguir trabajando en ello. Bueno, conmigo será hasta otra ocasión, reflexionando más sobre estos temas y muchas gracias.